Módulo 1, Sesión 1. Principios y lineamientos generales a los que responde la AFSP. Contextualizándolos en el nuevo marco legal y técnico normativo que incide en su accionar, buscándose crear un espacio de reflexión entre los participantes respecto del propósito, rol y contribución de la AFSP para fortalecer y elevar el desempeño del gobierno y la gestión pública. La primera sesión del módulo 1 desarrolla 3 temas: la AFSP, principios de la AFSP y lineamientos generales de la AFSP. Se presenta la definición que hace el Decreto Legislativo número 1436 sobre la actividad económica que aplica al sector público. Advertimos que no se trata de una definición amplia, sino que es únicamente aplicable al sector público. Se identifica: elemento objetivo, provisión de bienes y servicios públicos; elemento subjetivo, entidades, empresas públicas u otras formas de organización; condición necesaria, financiamiento con cargo al presupuesto del sector público; exigencia, observancia de los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Se define el espacio en el que actúan los integrantes de la AFSP. Se menciona como mecanismo de acción la descentralización adecuada de la administración de los recursos públicos. Nótese que se hace referencia a la descentralización y no a desconcentración. Ello denota que el ámbito de intervención de la AFSP incide en todos los niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Se presenta ahora la definición que hace el Decreto Legislativo número 1436 sobre los derechos de la AFSP. Dichos derechos están constituidos por los activos financieros y no financieros que tengan el Estado peruano como titular. Desde la perspectiva jurídica, la titularidad importa el poder jurídico que ejerce el Estado sobre los referidos activos. Ahora veamos la definición que hace el Decreto Legislativo número 1436 sobre fondo, que aplica al sector público. Debe advertirse que el concepto difiere del significado coloquial del término. El término fondo carece de significancia patrimonial. Para efectos de la AFSP, fondo es una forma organizativa creada por ley que administra fondos públicos que no forman parte del presupuesto de la entidad a la que se encuentra adscrito. Se incluye una precisión que atañe a su diseño organizacional. La estructura del fondo puede contemplar un consejo directivo como máxima autoridad. Debe concordarse esta disposición con lo dispuesto en el Decreto Supremo número 054/2018 PCM. Se presenta la definición que hace el Decreto Legislativo número 1436 sobre fondos públicos. Se identifica elemento objetivo, flujos financieros, alude solo a la circulación del efectivo. Elemento subjetivo, su administración se encuentra a cargo de la administración pública. Condición necesaria, constituyen derechos de la AFSP. Exigencia, administrados de acuerdo al ordenamiento legal aplicable. Se presenta la definición que hace el Decreto Legislativo número 1436 sobre obligaciones de la AFSP. Se identifica: elemento objetivo, pasivos financieros y no financieros; elemento subjetivo, Estado; condición necesaria, que el Estado tenga la condición de titular. Ahora veamos la definición que se presenta sobre la política fiscal. Consiste en el uso de herramientas fiscales entre las que se identifican gasto público, impuestos y financiamiento. Se identifica: objetivo de la política fiscal, influir en la economía; exigencia, observar los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Exigencias a la política fiscal: cumplir con reglas fiscales, revisar los decretos legislativos números 1275 y 1276. Visión multianual con responsabilidad fiscal y asegurando la sostenibilidad fiscal. Administración adecuada de los recursos públicos. Ojo, no solamente de los fondos públicos. Se desenvuelve a través de la AFSP. Se presenta la definición que hace el Decreto Legislativo número 1436 sobre recursos públicos. Se identifica elemento objetivo, conjunto de derechos de la AFSP; elemento subjetivo, AFSP. Se presenta la definición que hace el Decreto Legislativo número 1436 sobre sector público.
Identifica elemento objetivo, flujos financieros, que alude solo a la circulación de efectivo. Elemento subjetivo, entidades, empresas públicas u otras formas de organización, tanto del sector público financiero como no financiero. Condición necesaria, sujetas a la aplicación de la normativa de la AFSP. Veamos los principios de la AFSP establecidos en el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1436. El nuevo tratamiento normativo contenido en el citado decreto legislativo supera en forma y fondo al regulado en la Ley número 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. En efecto, se advierten las siguientes mejoras. 1. Se identifican nominalmente los principios de la AFSP. 2. Se depuran los principios originalmente establecidos, manteniéndose aquellos estrictamente relacionados al objeto de la ley. Se advierte que algunos de los principios establecidos en la Ley número 28112 pasan a considerarse como definiciones. 3. Se incluyen nuevos e importantes principios tales como articulación, multianualidad, probidad, responsabilidad y sostenibilidad fiscal. El principio de articulación es uno de los nuevos principios de la AFSP, que incorpora el Decreto Legislativo número 1436. Dicho principio refleja la urgente necesidad de articular e integrar intersistémicamente los sistemas administrativos que conforman la AFSP, tanto a nivel interno como externo, interrelacionándolos como componentes de un modelo de gestión de recursos públicos, orientado al logro de los resultados priorizados en favor de la población, según lo dispuesto en las políticas nacionales, preservando la sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Se mantiene el principio de centralización normativa en el Decreto Legislativo número 1436 como eje fundamental, que permite asegurar la coherencia en la gestión de los recursos públicos, reservando la exclusividad en el ejercicio de la potestad normativa a los entes rectores de los sistemas que conforman la AFSP para emitir las normas técnicas que se requieran. En tal sentido, deberá tenerse presente que tales oficinas o unidades constituyen la máxima autoridad técnica en cada pliego, en razón de lo cual se encuentran habilitadas para emitir normas y guías técnicas, complementarias para llevar adelante las tareas que correspondan a cada uno de los procesos que forman parte de la AFSP. Se mantiene el principio de descentralización operativa, el cual perfila el ámbito de responsabilidad de las unidades del sector público respecto de la gestión de los recursos públicos. Nótese que usa el término de descentralización, el principio no alude al concepto de desconcentración. Es muy importante advertir la diferencia entre ambos conceptos. La descentralización supone el ejercicio pleno y autónomo de la gestión de los recursos públicos. La desconcentración revela una relación de dependencia funcional y orgánica, así como un nivel de autonomía restringido. Atendiendo a ello, el principio nos recuerda que todas las unidades del sector público deben actuar observando la normativa que regula la AFSP, siendo los únicos responsables de la gestión de los recursos públicos que administren. En otras palabras, los entes rectores no son responsables de la mala gestión que realicen las unidades del sector público. Se incorpora el principio de multianualidad, con el propósito de elevar la predictibilidad del gasto público y preservar la capacidad financiera del sector público en función de las prioridades de la política, preservando la sostenibilidad y la responsabilidad fiscal. Principios de probidad. Se recoge lo dispuesto en el objetivo específico 1.3 de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada mediante decreto subnúmero 044/2018 PCM, incorporándose el principio de probidad de la AFSP como criterio rector de la actuación de la AFSP a fin de promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública en la gestión de los recursos públicos. En el decreto legislativo número 1436 se incorpora el principio de responsabilidad fiscal. Este principio es particularmente importante, pues enfoca la actuación de la AFSP con el logro de las políticas públicas, cumpliendo con el marco macro-M, asignándole el rol de preservar la estabilidad macroeconómica. En el decreto legislativo número 1436 se incorpora el principio de sostenibilidad fiscal.
Este nuevo principio es muy importante, dado que instala una regla fundamental para el proceso de toma de decisiones de la gestión de los recursos públicos. Toda decisión que tenga impacto fiscal solo se adopta si cuenta con el análisis de la capacidad financiera, que permita al Estado atender las obligaciones que de ella deriven y sin que afecte la solvencia financiera del sector público en el mediano plazo. En tal sentido, la adopción de toda decisión que signifique la generación de un impacto fiscal requiere previamente de calcular la magnitud del impacto fiscal de la decisión a adoptar en el corto, mediano y largo plazo. Determinar la capacidad financiera del sector público para atender las obligaciones que genere la decisión. Determinar el grado de afectación de la solvencia financiera del sector público en el mediano plazo. Ahora se presentan y analizan los lineamientos generales de la AFSP establecidos en el artículo 3 del Decreto Legislativo número 1436. En el numeral 1, acápite 3.1, el artículo 3 del Decreto Legislativo número 1436, se define la programación multianual de los recursos públicos. A diferencia de lo establecido de la Ley número 28112, que establecía que la finalidad de la administración financiera del sector público se orientaba a viabilizar la gestión de los fondos públicos, en esta disposición se alinea la actuación de la AFSP en función de la política fiscal y la política general de gobierno. En otros términos, con el logro de resultados prioritarios, superando el perfil administrativo que se le otorgaba, concibiéndola como uno de los más importantes instrumentos en los que se apoya la acción gubernamental y la gestión pública. Así pues, se supera el sesgo burocrático, cumplimiento de normas para la gestión de los recursos públicos que se le había otorgado a la AFSP, identificándose claramente el rol que cumple, como se verá más adelante en la cadena de valor público. En el numeral 2, acápite 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo número 1436, se consagra como lineamiento general la evaluación de las inversiones aplicándolo a todas las fases del ciclo de inversión. Esta disposición coloca en el mismo nivel de importancia a la evaluación ex ante, intermedia y ex post. Tradicionalmente, solo se ha hecho énfasis en la realización de evaluaciones ex post de las inversiones. En el numeral 3, acápite 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo número 1436, se instala como exigencia la gestión integrada de los activos y pasivos financieros y la gestión de riesgos fiscales. En el primer caso, la integración de los activos y pasivos operacionaliza el principio de articulación, previsto en el numeral 1 del artículo 2 del precitado decreto legislativo. En el segundo caso, la instalación como lineamiento general de la AFSP de la gestión de riesgos fiscales constituye el desarrollo de los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal, dado que su finalidad es identificar, en términos de impacto y probabilidad, valorar y responder oportunamente a los riesgos fiscales que se presenten y que pudieran afectar a la solvencia y capacidad financiera del sector público en el corto, mediano y largo plazo. En el numeral 4, acápite 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo número 1436, se exige como lineamiento general el registro contable de todas las transacciones de índole económico, financiero o patrimonial del sector público. Como se advierte, este lineamiento general responde al criterio ordenado por el principio de articulación y resulta concordante con la normativa de transparencia que se impulsa en el marco del proceso de modernización de la gestión pública. En el numeral 5, acápite 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo número 1436, se instala como lineamiento general la gestión de los bienes y servicios del sector público, ordenándose trazabilidad. Cabe anotar que tales bienes y servicios corresponden a aquellos que constituyen insumos en la cadena de producción de la actividad económica del sector público. Por tanto, no deben confundirse con los bienes y servicios que provee el Estado. Se exige trazabilidad, evidentemente interna y externa, de los mismos. En otras palabras, controlar el histórico, la situación física y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de producción, distribución, entrega y consumo. En el numeral 6, acápite 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo número 1436,
Se establece como lineamiento general la gestión de los ingresos del personal del sector público, exigiéndose su alineamiento a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Cabe anotar que este ámbito de gestión se circunscribe a control, la pertinencia y el impacto fiscal de los gastos de personal del sector público, lo cual está a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF. Por tanto, dicho mandato se circunscribe a la gestión fiscal del gasto de personal, por lo que no se superpone con el ámbito de competencia de Servir, ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.